Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema: la filosofía facilita la superación de la envidia y los celos. Envidia es coraje y tristeza por los bienes del otro. Asimismo, es desear tener lo que el otro tiene, querer vivir sus circunstancias y ser como él. La envidia y los celos son emociones destructivas que pueden afectar negativamente a nuestra vida y relaciones interpersonales. A menudo estas emociones se originan en la comparación con los demás y la sensación de que no estamos alcanzando los mismos logros o éxitos. Sin embargo, la filosofía ofrece valiosas herramientas y perspectivas para ayudarnos a superar estas emociones negativas y encontrar la felicidad y la paz interior. En esta exposición exploraremos cómo la filosofía puede ayudarnos a superar la envidia y los celos y cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria para vivir de manera más plena, alegre y satisfactoria. El que tiene envidia cree que nunca podrá alcanzar lo que tiene o lo que son los otros. Evidentemente, nunca podremos ser lo que el otro es, porque cada persona es única, valiosa e irrepetible. Porque la base de su envidia es poca autoestima y escasa confianza en sí mismo. La envidia es una emoción que se puede evitar concentrándose en uno mismo y en los propios objetivos, en las propias cualidades, virtudes, habilidades, destrezas. Es un sentimiento muy destructivo porque paraliza el desarrollo personal, tratando de perseguir los propósitos de los demás, y mantiene a la persona amargada, agresiva y desesperanzada. La envidia consiste en creer que se puede ser más feliz si se tiene lo que tienen los otros o si es como ellos, sin poder reconocer todo lo que sí tiene y que se ha alcanzado. A un envidioso le desagrada el bien o la felicidad del otro y desea estar en su lugar. La intención última del envidioso es quitarle al otro lo que tiene y apropiarse de sus logros. La persona exitosa siempre será envidiada, criticada y, si es posible, destruida. Pero hagamos aquí un alto, porque el éxito es pasajero. El éxito es un propósito que se alcanza y luego el ser humano se propone otras metas, otros objetivos. Por lo tanto, los éxitos que se alcancen, los propósitos alcanzados, realizados, son pasajeros, por lo que no debemos ponerlo como objetivo fundamental de nuestra vida. La envidia pone en evidencia la propia inferioridad e incapacidad para emprender los propios desafíos. Pone en evidencia la poca confianza en sí mismo. El que envidia consume gran cantidad de energía en los demás, tratando de juzgarlos y criticarlos en lugar de orientar su atención hacia el logro de sus propios sueños. Muchos actos de violencia, como los homicidios, fraudes, abusos, maltratos, los produce la envidia, porque se desea lo que los otros poseen o tienen. La gente decadente, incapaz de hacer nada por sí misma, suele ser envidiosa, y el que está seguro de sí mismo, se valora y sabe lo que quiere, no puede sentir envidia. Ahora bien, estamos en el plano puramente humano, pero las personas que tienen una actitud o una fe, una actitud religiosa o una fe, saben que todo viene de Dios y que la confianza debe de estar no solo en sí mismo, sino sobre todo en Dios, porque el ser humano muchas veces está en altibajo, no siempre estamos en alto, en un estado emocional alto. Es decir, no siempre podemos generar confianza en nosotros mismos, a veces por enfermedad física, a veces por problemas económicos, sociales, a veces por problemas familiares, laborales, etcétera. Por lo tanto, el ser humano debe aprender a confiar en Dios si es creyente.
sabiendo que de Dios le vienen todas las cosas buenas y que Él tiene que poner lo que le corresponde, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, etcétera, para alcanzar las metas que son buenas y que no solamente son de bondad para sí mismo, sino para los demás. Tanto los hombres como las mujeres pueden ser envidiosos. Tal vez las mujeres lo expresan más que los hombres, pero ellos, los varones, solemos mantener ese sentimiento mejor guardado. Para saber si uno es o no envidioso, tenemos que preguntarnos si nos molesta los logros que tienen los demás, si somos incapaces de responder los aciertos que tienen otros, si nos incomodan los halagos que le hacen a otros o si le prestan más atención o afecto, si nos damos cuenta de que queremos ser el centro de la atención, si habitualmente criticamos a personas que no conocemos bien, si nos alegramos cuando una persona que ha alcanzado logros en la vida fracasa, si siempre pretendemos un trato diferencial, de exclusividad y de manera especial respecto de los demás, o si creemos que los demás no nos valoran lo suficiente. La envidia en la filosofía. Vamos a hacer algunas reflexiones para poder obtener alguna enseñanza. Hemos dicho que la envidia es una emoción que ha estado presente en la humanidad desde tiempos inmemorables. En la filosofía se ha reflexionado sobre ella y se han extraído importantes enseñanzas para superarla. Por ejemplo, Platón consideraba que la envidia era una emoción destructiva y que se relacionaba con la falta de autoestima. Según él, la persona envidiosa se siente inferior a la persona envidiada y por lo tanto desea su mal. Aristóteles, por su parte, afirmaba que la envidia surge por la comparación que hacemos entre nosotros y los demás y que es un indicador de que no estamos conformes con nuestra propia vida. Epicteto, filósofo estoico, sostenía que la envidia es una emoción que nos aleja de la felicidad y que debemos aprender a controlarla para no sufrir. Para él, la clave estaba en centrarnos en nuestras propias acciones y no en las de los demás. Para superarla, debemos trabajar en nuestra autoestima, aprender a valorar nuestra propia vida y centrarnos en nuestras propias acciones en lugar de compararnos constantemente con los demás. Si te encuentras luchando contra la envidia, puede ser una buena idea estudiar las reflexiones de los filósofos y ponerlas en práctica en tu vida diaria. Sin embargo, es importante profundizar, es decir, entender que el ser humano necesita en muchas ocasiones ver la vida, su persona, con hondura, con profundidad y comprender que en la vida terrena no siempre se alcanza todo, lo cual no nos debe conducir a el conformismo o al desánimo de ninguna manera, sino a descubrir a aquel ser absoluto que es el que nos proporciona la felicidad profunda, la felicidad y el autoconocimiento que nosotros requerimos para poder potenciar todas nuestras habilidades. Y por lo tanto, hablamos de la fe. La fe, cuando se conecta con la razón, con la capacidad reflexiva y con el valor que tenemos, nos damos cuenta que ese valor se debe a alguien más, a un ser absoluto, a Dios. Y esto es importante decirlo, porque si dejamos solo en la dimensión filosófica la explicación o la solución a la envidia, entenderemos que muchas veces llegaremos al límite del camino en el que experimentaremos desánimo y tristeza porque finalmente no logramos alcanzar aquel propósito. La filosofía es importante porque nos permite razonar, comprender quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y al mismo tiempo nos permite encontrar la verdad acerca de nosotros, de los demás, del universo y de Dios como ser absoluto. Cuando conjuntamos estas cuatro experiencias y premisas, es cuando nosotros logramos comprender el valor de nuestra vida y de nuestra esencia, quiénes somos.
Ahora bien, continuando con ese filón filosófico, esa perspectiva filosófica, es bueno encontrar algunos consejos efectivos para superar la envidia y los celos. La envidia y los celos son emociones negativas que pueden tener un impacto significativo en nuestra vida y relaciones, pero la filosofía nos puede ayudar a iniciar un camino que nos permita comprender nuestra realidad y a superar esas emociones negativas, encontrando la paz interior. Por lo tanto, es necesario, fundamental, aceptar las emociones. Primer punto. Lo primero que debemos hacer es aceptar que estamos experimentando envidia o celos, no maquillarlo, no rechazarlo, no negarlo. No trates de negarlo o reprimirlo, ya que esto solo empeorará las cosas. En lugar de eso, reconoce tus sentimientos y trata de entender por qué lo estás sintiendo. Comprende que la envidia y los celos son emociones inútiles. La envidia y los celos no te benefician de ninguna manera, no te hacen más feliz ni te ayudan a lograr tus objetivos. De hecho, pueden impedirte alcanzar tus metas y dañar tus relaciones. Comprende que estas emociones no te sirven de nada y que es mejor dejarlas ir. Por lo tanto, es necesario un segundo aspecto, trabajar tu interior, trabajar tu autoestima. La envidia y los celos a menudo están relacionados con una baja autoestima y si no te sientes seguro de ti mismo, es más probable que te sientas amenazado por los logros de los demás. Trabaja en tu autoestima, trabaja en las heridas emocionales que tú llevas en tu interior para que logres sanarlas. Trabaja en el autoconocimiento de tu persona. Aprende a valorarte. Aprende a amarte. Esto te ayudará a sentirte menos inseguro y a ser menos susceptible a la envidia y los celos. Aprende a alegrarte por los demás. En lugar de envidiar a los demás, aprende a alegrarte por ellos, por los logros obtenidos. Cuando alguien que conoces alcanza un logro o tiene éxito en algo, felicítalo sinceramente. Si te enfocas en el éxito de los demás en lugar de en tu propia envidia, te sentirás mucho mejor contigo mismo y con los demás. Encuentra inspiración en los demás, es otro aspecto. En lugar de envidiar a los demás, ve cómo realizan ellos las cosas, qué método utilizan. Encuentra inspiración en ellos, motivación. Evidentemente, trata de no ser copia para que conserves tu originalidad, tu identidad y tu propia personalidad. Si alguien que conoces logra algo que tú también deseas, utiliza aquel logro alcanzado como motivación para trabajar más duro y alcanzar tus propios objetivos. Recuerda que Dios nos da la capacidad de pensar, de sentir, de amar, pero nosotros tenemos que esforzarnos mediante esas herramientas que Dios nos da de inteligencia, de emociones, de libertad, de sentimientos, de realizar y alcanzar las cosas buenas en la vida con nuestro propio esfuerzo. San Agustín, de hecho, decía, actúa como si todo viniera de Dios, pero también, o mejor dicho, espera como si todo viniera de Dios, pero actúa como si todo dependiera de ti. Es decir, fe y acción. En lugar de sentirte amenazado por los demás, úsalos, o no mejor dicho, esa palabra es incorrecta. En lugar de sentirte amenazado por los demás, que ellos te ayuden como fuente, que sean tu fuente de inspiración y motivación. Sí, es mejor dicho de esta manera. También practica la gratitud. Esto quiere decir, la gratitud es una herramienta poderosa para superar la envidia y los celos. Practica la gratitud diariamente y enfócate en las cosas positivas que tienes en tu vida. No veas tus límites, o si los ves, reconócelos, acéptalos, pero también reconoce que tus límites nunca serán un impedimento para que logres realizar las cosas buenas que Dios desea de ti.
Por lo tanto, en lugar de envidiar a los otros que tienen, agradece lo que tú tienes, agradécelo y disfrútalo al máximo. La filosofía, por lo tanto, es una herramienta útil para superar la envidia y los celos. Seguir estos consejos y trabajar en ti mismo puede ayudarte a encontrar la paz interior, la felicidad y los medios para ser mejor persona, que eso es lo fundamental. La visión de Platón sobre la envidia descubre algunos aspectos importantes y nos deja enseñanzas. A lo largo, o mejor dicho, la envidia es una emoción negativa que ya hemos dicho, pero que en algún momento de nuestra vida nos puede causar mucho sufrimiento. Por eso, en la filosofía ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia y Platón, uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia, también tenía su propia visión sobre esta emoción. Según Platón, la envidia surge cuando una persona siente que otra tiene algo que ella no tiene y desea tenerlo también. Sin embargo, esta emoción es peligrosa, muy peligrosa, ya que no solo puede llevar a la persona a desear lo que no tiene, sino también a despreciar lo que tiene y a aquellos que lo poseen. En este sentido, la envidia es una emoción destructiva que puede afectar gravemente nuestras relaciones personales, interpersonales. Para Platón, la envidia es un síntoma de una mente enferma y débil. En su obra El Fedón, el filósofo explica que la envidia es una de las causas principales de la ignorancia y la falta de desarrollo personal. Cuando una persona se enfoca en lo que otros tienen y no puede disfrutar de lo que tiene, pierde la capacidad de valorar su propio ser y de desarrollar sus propias habilidades. La solución propuesta por Platón para superar la envidia es la filosofía. Para él la filosofía es el camino para alcanzar la sabiduría y la verdad. Y solo a través de ella podemos liberarnos de las emociones negativas y alcanzar la felicidad. En su obra La República, Platón explica que la filosofía es el camino para alcanzar la virtud y la justicia, y solo a través de ella podemos alcanzar la armonía, la justicia, la verdad y la paz interior. La visión de Platón sobre la envidia nos enseña que esta emoción es un obstáculo para nuestro desarrollo personal y espiritual. Solo a través de la filosofía podemos superarla, según Platón, y alcanzar la felicidad y la realización personal. Es importante recordar que la envidia no solo nos hace daño a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean, y que debemos trabajar constantemente en nuestro crecimiento personal para evitar caer en esta emoción destructiva. ¿Qué dice Sócrates sobre la envidia? ¿Cómo evitarla y ser auténtico, ser veraz y ser feliz? La envidia es una emoción entonces negativa, dice Sócrates, que puede afectar nuestra felicidad y bienestar emocional. Y por eso Sócrates, que fue uno de los primeros en abordar este tema y ofrecer enseñanzas para superarla, ya que consideraba que la envidia es una emoción que surge de la comparación entre uno y los demás. Este es un punto conectivo entre Platón y Aristóteles y el maestro de ellos, Sócrates. Esto quiere decir cuando nos comparamos con los demás y sentimos que no estamos a su nivel, entonces surge la envidia. Cuando vemos los bienes del otro y no vemos los propios, surge la envidia. Para superar la envidia, Sócrates recomendaba centrarse en uno mismo y en el propio desarrollo personal, en lugar de compararnos con los demás. Por lo tanto, debemos enfocarnos en nuestras propias metas, habilidades, cualidades y objetivos y trabajar para alcanzarlas. Otra enseñanza de Sócrates sobre la envidia es la importancia de la gratitud. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que los demás tienen, debemos ser agradecidos por lo que sí tenemos en nuestra vida. En conclusión, además, tenemos que comprender que la filosofía nos puede enseñar a aceptarnos a nosotros mismos y a los demás tal como somos, sin juzgarnos, sin juzgar, sin comparar, sin criticar negativamente. Y bueno, siguiendo los principios que hemos enunciado.
La filosofía puede ser una herramienta valiosa para la lucha contra la envidia y los celos. Al reflexionar sobre las enseñanzas de los filósofos expuestos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicteto, incluso Kant, podemos aprender a apreciar nuestras propias vidas y a ser más compasivos con los demás. También podemos adoptar estrategias prácticas como la meditación, la reflexión diaria, la lectura, para entrenar nuestra mente y reducir los pensamientos negativos y envidiosos. Al final del día, el camino hacia la superación de la envidia y los celos no es fácil, pero la filosofía puede ser una guía y un apoyo valioso en este viaje. Finalmente, añadimos a la filosofía la fe. Si la filosofía se ve ayudada por la fe, la persona profundizará en la esencialidad de su ser, es decir, quién es en realidad. No somos copia de nadie, no somos un ser humano de segunda, no somos un ser humano excluido, ajeno, no somos un ser humano a quien le ha limitado de dones, habilidades, cualidades, capacidad racional, libertad, voluntad, sino que somos como personas, seres que integramos todas estas herramientas importantes y valiosas para salir adelante en la vida y alcanzar los logros que nos proponemos y que nos orientan a la salvación y a la felicidad. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Pax et bonum, in notitia veritatis proficere.